Ahí se unieron los grupos. ¿Están? Sí, estamos bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo. Ante todo, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en manera presencial y en manera conectada por Zoom en el link, y obviamente a nuestros dos profesores que nos acompañan hoy, que vamos a presentar en un ratito. Le damos una cálida bienvenida a este conversatorio que se inicia con motivo de dar una especie de introducción el curso de Derecho de Minería de nuestro diplomado de Derecho de los Recursos Naturales del programa de Derecho Administrativo Económico. Nosotros convocamos a este conversatorio para hacerlo de modo introductorio al curso de especialización que da inicio en las próximas semanas de Derecho Minero, para hablar sobre temas de actualidad y dar una visión de la situación actual del derecho minero, los cambios, las reformas, el proceso constitucional, de qué manera ha participado, implicado en los cambios y las modificaciones de este sector de la minería, y para, de alguna manera, dar una visión de qué se trata este curso de especialización de nuestro diplomado. Nuestro diplomado cuenta con esta especialización, con un curso de derecho, de dos cursos de derecho minero, está dividido en minero 1 y minero 2, donde se ven aspectos desde aspectos generales, regulatorios, permisología, marco normativo general, conflictos y demás aspectos, por ejemplo, como el impacto ambiental y la actividad de minería, y sus implicancias y consecuencias jurídicas, ¿sí? Esta especialización de nuestro diplomado está destinada a tanto abogados como profesionales de otras disciplinas, otras áreas, que quieran formarse como especialistas en derecho minero, que quieran obtener las herramientas para desempeñarse ya sea en su trabajo, si trabajan en el sector privado, en el sector público, en empresas, o mismo que quieran formarse porque sí, como profesionales especialistas dentro de este área, ¿sí? Las clases de este curso de especialización de Derecho Minero están dadas por profesores de excelentísima experiencia y preparación, tanto profesional como académica, dos de los cuales nos acompañan hoy, como el profesor Alejandro Vergara y el profesor Puria, que enseguida los voy a presentar apropiadamente. Como les decía, hacemos hincapié en esta introducción para dar una mejor visión e invitar a todos los que quieran sumarse a nuestros cursos de especialización como este de Derecho Minero. Como les decía, nos acompañan hoy el profesor Alejandro Vergara. El profesor es doctor en Derecho y profesor en Derecho Administrativo, Derecho de Aguas, Derecho Minero y Derecho de Energía de la Casa de Estudios de la Universidad Católica. Y el profesor Felipe Puria, que es jefe del Departamento de Asuntos Legislativos y Regulatorios de la División Jurídica del Ministerio de Minería y profesor de este diplomado de Derechos de los Recursos Naturales. Para empezar con este conversatorio y empezar a debatir algunas ideas, vamos a explicar la dinámica, van a hacer algunas preguntas para dar puntapié de conversación, y desde luego, a la finalización de nuestras preguntas, si algún asistente, tanto presencial como por Zoom, quiere hacer una participación o alguna pregunta, bienvenido. Así que, si les parece, vamos a comenzar con la primera pregunta que preparamos para los profesores. La primera pregunta se trata de cuáles consideran ustedes que fueron o son las reformas relevantes en los últimos tiempos en el derecho minero. Así que les doy la palabra. Es una pregunta a lo mejor amplia, pero tratemos de alguna manera de dar una visión a los asistentes y a quienes acompañan. Así que le doy la palabra al profesor Alejandro Vergara, si quiere comenzar. Muy bien, vamos a romper la regla de que Felipe no sea quien comience, aunque él ya no es visitante, profesor de nuestro diplomado. Lo voy a decir simplemente por antigüedad, pero por antigüedad no mía, sino de los datos que quiero dar.
Yo partiría diciendo que las reformas a las regulaciones siempre han de existir, siempre hay que estar abiertos, porque los tiempos cambian, las sociedades evolucionan. En materia minera hay que remontarse para buscar quizás algunas ideas básicas de la explotación, no solo a las últimas reformas, sino que a la reforma de los últimos 40 años, podría decir. Son la reforma de lo que llamamos el derecho neomoderno, lo que ocurre desde la década del 80 hasta ahora. Podemos conversar en detalle enseguida. Pero yo quisiera dar una pequeña pincelada para mostrar algunas ideas del régimen minero desde que surgió la minería y el derecho minero como disciplina. En Roma hubo derecho minero, como es natural, hubo que romper un mito o un canon muy importante de la propiedad absoluta, que los propietarios de los bienes raíces pensaban que eran propietarios incluso de la profundidad. Y eso se rompió en Roma y pudo existir una regulación minera. Y simplemente para mostrar esta idea, el poder público, por decirlo así, quienes podían determinar cómo sería la explotación minera, uno podría decir de un modo incorrecto, el Estado romano, o el fisco, ¿bien?, o el emperador, siempre se abrió a la posibilidad de explotación privada porque se dio cuenta que era imposible evitar esa explotación, y casi no tuvo importancia nunca la explotación por parte de algún tipo de empresa pública. Si hacemos un salto enseguida a la época medieval o al nacimiento de la época moderna, el origen del derecho minero moderno se originó en concesiones, en que la explotación era o casi totalmente, o predominantemente, de origen privado. No había casi explotación. Y de ahí un salto más a lo que ocurrió en nuestro país, la época de mayor éxito del sistema de la regulación minera es por sistemas concesionales. Y en la última época, a través de una mixtura entre explotación proveniente de empresas privadas o de empresas públicas que se transformaron en tales a partir de la nacionalización de los sistemas. Entonces, estoy dejando sobre la mesa este tema de la necesidad de la intervención pública y privada en la actividad minera, para decir que esto es una constante histórica. Y desde la reforma de los años 80 de la minería hasta ahora, ha sido de predominio de la explotación por parte de concesionarios privados. Una primera respuesta para ver qué dice Felipe. Muy bien, una reseña histórica de la actividad, podríamos decir. No sé qué piensas tú, Felipe. Sí, muy interesante. Bueno, ahí ya tomo esta reforma relevante ya moderno y con la modificación que se genera a través de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, por supuesto el Código de Minería y todo el Estatuto Constitucional Minero que ha privado en nuestro país durante estos más de 40 años y que un poco da la visión que señala Calderón en el sentido de cómo se ha desarrollado la minería en Chile, el tremendo desarrollo que es indiscutible, que se ha logrado a través de este estatuto tan relevante en materia de derecho y que le ha dado el sustento para que la minería pueda desarrollarse tal cual hoy día la conocemos. Ahora, en cuanto a modificaciones, yo creo que es súper relevante también mencionar que este Código de Minería de 1973 se ha mantenido más o menos estático en los últimos
las últimas décadas, y es precisamente porque permitió que las instituciones y el desarrollo de la industria tuviese una solvencia y un sustento relevante. Por lo tanto, yo en ese sentido creo que es muy importante, y después vamos viendo, yo creo, cuerpos normativos que han permitido ir avanzando en el desarrollo de la industria como tal, en la actividad, en la protección también de otros elementos del medio ambiente, entre otros, con la dictación de reglamentos de seguridad minera, ley de cierre de faenas de instalaciones mineras, lo que ha permitido el desarrollo de la industria. Sí, de alguna manera la necesidad mismo de la industria fue haciendo que se fuera conformando el sistema que lo ampare, ¿no? De alguna manera, y que se pueda explotar como lo exige mismo, ¿no? Pues, vamos a hacerle otra pregunta que para... Perdón, quisiera agregar algo respecto ¿Cómo no? de ese periodo histórico, que algo decía Felipe. Las modificaciones del año 1983 del Código de Minería fueron muy importantes, porque ese año comenzó a regir no solo el Código de Minería, sino que también la Ley Orgánica Constitucional. Ambas, aun cuando la Ley Orgánica se había publicado un año antes, comenzó a regir en conjunto con el Código de Minería. Por lo tanto, este año celebramos 40 años de la vigencia del régimen jurídico. Por lo tanto, hemos tenido 40 años de un régimen jurídico que ha permanecido casi inamovible. Casi no ha tenido ninguna modificación. La Constitución anterior del año 80 no ha tenido modificación en cuanto al régimen minero. La Ley Orgánica Constitucional tampoco. No tuvo modificación alguna. Y el Código de Minería tuvo algunas modificaciones, pero muy leves, que no alteraron en nada el núcleo de la disciplina del derecho minero. Por lo tanto, nosotros podemos decir que de estos últimos 40 años hemos tenido 7 años de regulación minera bajo un régimen dictatorial, porque si alguien podría criticarlo, porque es un régimen de la dictadura, podría decir. Entonces, democráticamente no hubo una aceptación. Pero desde el año 90 hasta ahora tenemos un Congreso Nacional funcionando perfectamente y que podría haber considerado necesario, adecuado, modificar el régimen minero. Pero eso no ha sucedido en los 33 años siguientes. Por lo tanto, podemos decir que hay un régimen jurídico de una permanencia impresionante para cualquier observador. Entonces, si uno quisiera responder completamente esa pregunta, uno podría decir que ha seguido las constantes históricas. Un régimen jurídico abierto a la actividad de los particulares, como fue en Roma, en el nacimiento del capitalismo moderno del siglo XVI, del siglo XVI en adelante. Y es aparentemente, esto lo dicen los economistas, en la época que ha florecido la exploración y la explotación minera y los resultados económicos para el país, porque los resultados son realmente impresionantes. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que estamos asistiendo a una época de intento de cambio del modelo vigente, y eso Felipe lo podrá comentar con mayor detalle, en lo que ha sido anunciado, pero todavía no es ley, de alterar este esquema de participación, por aquí no decir minoritaria, pero con la participación de los particulares en la actividad minera, e intentar, por primera vez en toda esta etapa, de una participación mayoritaria del Estado, como es el caso del litio, pero no en el resto, se está pensando en el litio. Pero eso no es una novedad, porque existía el tema del petróleo, que ya se había considerado como parte de una especie de prioridad de explotación para el Estado, por las empresas estatales, pero siempre hubo
contratos de operación petrolífera. Eso simplemente quería responder, porque me pareció que la pregunta estaba dirigida a analizar las reformas, no las del último tiempo, como una en que yo sé que es especialista en Felipe, pero sino que en todos estos últimos 40 años. Entonces uno puede decir que hay un régimen de derecho minero de permanencia. En nuestro país se ha caracterizado, yo creo que así se podría responder, y tú me dirás si estás de acuerdo, que en los últimos 40 años la regulación minera se ha mantenido, no completamente inamovible, pero ha tenido modificaciones leves, levísimas. Y eso quizás explica los resultados y explica además que no hay, que yo sepa, en todos estos últimos años, intentos de reformas de la legislación minera que han sido discutidas en el Congreso Nacional. Entonces pareciera que hay una conformidad en nuestra sociedad y que no había necesidad de hacer una modificación, salvo correcciones que puedan suceder. Como conclusión, me imagino que yo tendería a pensar así, no sé si tú, Felipe. Sí, estoy de acuerdo con la profesora, y además sumar que el estatuto minero regulado en la Constitución también establece una reserva legal que una mayor protección. O sea, la ley orgánica constitucional de concesiones mineras lo establece así, el 19 número 24, el séptimo, por lo tanto, le da un rango de protección mayor a la inversión minera, desarrollo. Por lo tanto, tiene un rango de protección legal bastante mayor que el resto de la legislación. Bueno. Y una pregunta para cerrar esta pregunta: si encuentran algún factor negativo en esta estabilidad normativa, que si bien dio muy buenos resultados, que en la historia lo demuestra, de la actividad, si ven algún aspecto que no sea tan bueno, que no haya tenido una modificación relevante, o que la actividad lo necesitaba. Yo diría dos cosas al respecto. Uno, que una variable importantísima de las regulaciones mineras es la que yo suelo llamar la clave fiscal. El fisco necesita dinero sin mayor riesgo y necesita quedarse con los impuestos que produce la explotación minera. Eso se notaba y era muy notable en la misma Roma, que los romanos eran muy hábiles en las regulaciones económicas. A ellos les interesaba que se pagaran esos impuestos. Y en la época del nacimiento del capitalismo, lo mismo. Las empresas mineras fueron muy importantes en toda Europa y de ahí en toda Hispanoamérica. De la explotación minera que en Hispanoamérica fue impresionante. Ahí tuvo otro carácter, pero en Europa que sirve más porque habían territorios libres, por decirlo así, o soberanos. Aquí llegaban los colonizadores a explotar simplemente sin pagarle nada a nadie, a ellos mismos. Era distinto. Lo más importante para los gobernantes de ese entonces, los reyes y príncipes, era recibir un impuesto, llamémoslo impuesto, las décimas, una cantidad de dinero que ellos le exigían a los explotadores, y el riesgo era del empresario minero respectivo. Y en Chile eso se ha notado, que lo más importante ha sido la parte tributaria, y eso se ha ido aumentando a través de diferentes mecanismos, entre ellos los royalties, y eso es un aspecto. Y en eso no veo que haya ninguna variación, y eso es importante, ir modificando lo necesario. Hay una modificación que parece ser silenciosa, pero que en definitiva altera los proyectos mineros, que es un valor jurídico, que primero fue un valor social, y luego se transformó en valor jurídico, que es el cuidado del medio ambiente. Y a mitad de los años 90, en 94, se dicta en Chile la ley
del medio ambiente. Después comienza a regir esa ley en el año 1997 y eso ha continuado de manera muy importante hasta el día de hoy, hasta que a partir de fines de la década del 2000, en el 2009 hay una nueva regulación del medio ambiente con tribunal del medio ambiente, sistemas, organismos distintos, y eso impacta de manera importante a la explotación minera. Entonces es como una modificación paralela de una disciplina distinta, pero impacta no solo los costos, sino también la regulación en sí misma. Sí, como colateral. Como colateral. Sería... Eso comentaría yo. No sé sí, eso lo vemos en particular en esta mención, en esta especialidad de derecho minero, le damos su espacio, como dije antes al inicio, al impacto ambiental que tiene esta actividad. Así que no es menor, sino es colateral, pero sí o sí tiene que ver y es súper importante abordarla. Sin duda. Sí, de lo que mencionaba y de la estabilidad del régimen regulatorio minero, tanto constitucional, de concesiones mineras como el código, yo estoy convencido que fue con esta normativa tan vez estática, porque en el tiempo sin duda fue lo que permitió sustentar el desarrollo de la economía. Un marco normativo robusto y también de rango constitucional fue lo que permitió el desarrollo minero tal como lo conocemos. Y bueno, por supuesto, con los avances, con el paso del tiempo, van desarrollando otros conceptos. Dieron la palabra que con el desarrollo de la normativa en materia ambiental, sin duda va generando otros aspectos que impactan directamente a la normativa minera. Desde puntos menores, como certidumbres legales, que ya se empiezan a conceptualizar elementos de carácter ambiental para su otorgamiento, lo que antes era una certidumbre legal y era mucho más simple. Cumpliendo ciertos requisitos, hoy se generan elementos ambientales a este tipo de información. Sin duda tiene un efecto directo. Bueno, muchas gracias. Si les parece, vamos a la segunda pregunta que tenemos preparada para conversar hoy. ¿Cuáles consideran que son los problemas centrales y las barreras que se dan en materia de derecho minero hoy? ¿Cuáles serían, con qué nos topamos al momento de la norma, de cómo la norma acompaña la actividad? Felipe, te doy la palabra a ti, ¿qué te parece? Principales barreras en la derecho minero. Bueno, yo creo que uno de los elementos relevantes hoy en la materia minera, pero dado este elemento colateral, yo creo que son los aspectos ambientales, sin duda, que afectan el derecho minero. En cuanto a las normativas, bueno, por supuesto, se han ido cambiando algunas disposiciones en materia de agua, que es un elemento fundamental para el desarrollo de la materia minera. El código de agua se modificó un poco, dando las aguas del minero, que es una institución relevante para la minería, sin duda. Yo te diría que yo creo que son fundamentalmente más de otras normativas, más que propiamente del estatuto minero, porque esto mismo que vamos a enseñar, que no ha tenido una modificación en los últimos años. Las actividades, como dijimos antes, colaterales, que sí o sí tienen que ver con el impacto ambiental, en definitiva, el impacto en las aguas, el impacto en la contaminación, todos los permisos que hay que obtener. Creo que esas son las barreras relevantes hoy que debe afrontar el derecho. Bueno, la pregunta es las reformas relevantes. Los problemas centrales y las barreras del derecho minero que tengan que ver con la actividad de derecho minero. A ver, yo pienso que si una regulación ha permanecido en buena parte incólume, sin modificación durante 40 años, ha de existir alguna virtud en esa regulación. Se han modificado muchas regulaciones en nuestro país, la Constitución ha sido reformada muchas veces, podría haber sido en materia minera.
y todas las regulaciones. Por lo tanto, lo más probable es que esa regulación traiga en sí misma muchos mecanismos que han acomodado tanto a los interesados en explorar y explotar los minerales, en aprovechar, como las empresas, y como que le ha acomodado igualmente a la autoridad administrativa. Y la autoridad administrativa en este sentido tiene dos variables. Uno, de recaudación. Ha estado contenta de lo que le ha producido como impuestos en 40 años. Habría que sacar esas cuentas. Y también a la otro tipo de autoridad administrativa, que es la autoridad ordenadora. No me refiero al medio ambiente, porque, como decía Felipe, es colateral, es importante también. Me refiero a la fiscalización de las faenas mineras en cuanto a su seguridad, que es materia del SENAGIO mínimo. En principio, ha habido conformidad, no ha habido demasiadas modificaciones. Por tanto, ese primer elemento hay que considerar. Pero hay un segundo aspecto que cabe decir. El interés regulatorio en materia minera, y cualquier especialista lo puede observar, está en primer lugar en la obtención de los títulos, la obtención del título minero. Y esa regulación ha tenido la virtud de dejar en claro que los particulares no pueden obtener un título espontáneamente y los yacimientos minerales, como dice la Constitución de un modo formalmente, de un modo quizá incorrecto, pero que es explicativo, los minerales son de propiedad del Estado. Pero en verdad lo que quiere decir la Constitución es que no son apropiables por los particulares, pero sí pueden solicitar concesiones. Y toda esa regulación concesional es muy importante que dé certezas, porque si hay una regulación concesional que da incertezas, paraliza la inversión mineral, porque el que invierte podría perder su título que le permite llevar adelante la explotación. Por lo tanto, la regulación minera tiene que ser y tuvo que ser una regulación que dé certezas en cuanto a la obtención del título. Y así quedó claro desde el inicio en la propia Constitución, que le entregó este rol a los jueces, no a la administración directamente. En la Ley Orgánica Constitucional, que dio protecciones muy enfáticas a los títulos concesionales, en el Código de Minería, en el reglamento incluso. Entonces hay una praxis muy importante en cuanto a esos aspectos que le han dado mucha seguridad a quienes llevan adelante la actividad minera. Y además se concentra mucho en ese aspecto del derecho minero en la actividad de los especialistas del derecho minero. Un especialista del derecho minero tiene que ser especialista en el procedimiento concesional minero. Y en algunos otros aspectos que se derivan, como la obtención de servidumbre, que dice Felipe. Y esa regulación fue siendo modificada en algunos aspectos, como el tema de las superposiciones de concesiones mineras. Durante un tiempo hubo un inconveniente en que se producían, como se decía en la praxis, 2 o 3 paños de titulares que originaban cierta conflictividad. Pero esa conflictividad ya casi no existe hoy día. Esa conflictividad se ha acabado. Uno puede decir que fue muy exitoso el modelo en ese sentido, porque ha eliminado casi completamente la conflictividad y se produjo un tiempo por superposición de concesiones mineras. Por tanto, no es una barrera de entrada la inseguridad de los títulos. No es algo que produzca de parte de los inversionistas o de los que deben llevar adelante estas grandes inversiones un recelo. El segundo aspecto, y con esto termino, parece que me estoy alargando más de la cuenta. Está muy interesante. Es ya no la parte estática de la regulación como en la obtención del título, sino lo que viene es la ejecución
del proyecto respectivo, ejercer el derecho de explorar, de explotar. Y ahí hay quizás algo que mejorar y que profundizar, y hay que a veces en evidencia, es el rol de supervigilancia del Servicio Nacional de Geología y Minería en la seguridad de las explotaciones mineras. Pero ahí se da el siguiente fenómeno, me da la impresión, por Felipe tiene como aportarnos su conocimiento como jefe de estudios en el Ministerio. La función del Senageomil pareciera que está dirigida a cuidar del cumplimiento de esos estándares de seguridad de las explotaciones de pequeños o medianos proyectos mineros. Porque la gran industria minera, las grandes empresas tienen que cumplir otros estándares, no solo nacionales, sino que a veces también internacionales, con los bancos que le prestan el dinero, para poder evitar cualquier riesgo. Sí, pero Entonces, al fin y al cabo, como para redondear la pregunta y no excedernos con el tiempo, no terminan siendo barreras, sino que terminan siendo, de alguna manera, garantías o facilitadores que garanticen que el sistema siga funcionando como viene funcionando hasta ahora y que la actividad siga desarrollándose bien y que no haya ningún problema de que un inversor tenga un título, un derecho de explotación, otro de exploración y haya problemas bueno, que hoy en día si llega a haber un problema se dirime en la justicia, ¿no? Si hay algún problema de títulos, Felipe. Sí, pero me parece interesante y me gustaría apuntar un poco en lo que señalas, porque efectivamente daría la impresión de que esa es la labor de Senageomil, que es la labor de recordar la seguridad minera, de integrar a los trabajadores que forman parte del desarrollo del proyecto minero, pero y efectivamente los estándares son muy diversos entre la gran minería, dado la envergadura que significa el proyecto de levanto del estándar internacional que también debe cumplir. Pero no olvidemos que también se me con el tiempo, en el paso de los años ha ido evolucionando su actividad, desarrollando nuevas áreas, y hoy, por ejemplo, más allá de solo ver aspectos de seguridad minera, vemos los aspectos de cierre de cadena minera, el desarrollo de los proyectos. Por lo tanto, ha tenido que ir evolucionando también el desarrollo de su actividad y también ir viendo otros aspectos que, como llamamos antes, colaterales, otros aspectos ambientales propios de minería y desarrollar esa labor, y que de hecho va mucho más enfocado en faenas medianas y de gran minería por el tipo de medidas y acciones que deben adoptar. Entonces, esto me muestra cómo Senageomil ha ido adaptándose al desarrollo de la minería. Quería ahondar eso. Pero nada de eso significaba una barrera de entrada, como era la pregunta. Claro, al fin y al cabo de alguna manera es lo que garantiza que el sistema siga funcionando. Es una garantía que también la industria, los inversores, los trabajadores necesitan para poder desarrollar cada uno su tarea de explotación del segmento de que se trate. No sé si están de acuerdo. Sí. Pasamos a otra pregunta más que tenemos, que creo que a lo mejor es la más emocionante, porque últimamente se viene escuchando mucho que el litio y que otros minerales. ¿Cuál es, conforme a vuestro criterio, la perspectiva en materia de derecho minero? ¿Qué creen que se viene? ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿Qué es lo que está aquí nomás o que estuvo en las noticias hace poco? Felipe. O Alejandro. Muy breve. Uno, lo que se viene en materia minera es algo sorpresa. De cierta estabilidad me da la impresión. Porque la actividad en nuestro país no resistiría inestabilidad en materia minera, que es una de las fuentes de ingresos más importantes. Y eso ha sido lo que ha mantenido ese régimen sin modificaciones casi durante 40 años. Quizás muchos de los representantes en el Congreso Nacional de estos últimos 40 años, por ideología propia, personal, habrían preferido un modelo distinto.
un modelo con más predominancia estatal, como ahora se está mostrando en los últimos meses, en las últimas semanas, incluso a propósito del litio. Pero por prudencia, por no tocar un régimen que ha producido estabilidad, no se ha querido discutir porque es demasiado importante para el país. Es la subsistencia económica. Yo creo que un gobernante sabe, y eso lo sabemos todos por cultura general, que tocar este tipo de regulaciones es muy delicado. Entonces yo respondería que lo que se vislumbra es cierta estabilidad. Es muy decidor, por ejemplo, que en el proyecto de constitución del año pasado de la Convención Constitucional no se decía nada. O casi nada. Finalmente se abrían las puertas para hacer algo, pero no se dijo nada. Aún así, en un proyecto tan refundacional como fue ese, respecto a la minería, un cierto silencio. Algo ahí, de ahí. Lo que observo que la estabilidad es muy importante en este tipo de relaciones. Entonces yo respondería eso en primer lugar. Y lo segundo es la coyuntura, por decirlo así, es aprovechar el momento del litio. Y obviamente algo va a ocurrir. ¿Algo bueno? Creo que sí. Bueno, yo creo que desafíos en minería tenemos varios. El litio es uno de ellos. Por el litio, hoy ya hemos tomado una decisión, deben saber, en el año 2022 se incorporó una nueva legislación que es la ley 21.420 a propósito de la universal y el financiamiento de esta, y se incorporó en una de esas disposiciones una serie de normas que modifican el Código de Minería, todo esto que hemos hablado de la inmunidad normativa y que se respetó mucho todo el estatuto minero, sufrió ciertas modificaciones a raíz de la ley 21.420, pero siempre con el objetivo de poder hacer mejoras a la actividad minera, de por supuesto fomentar algo que en perspectiva creo que es fundamental en el país, y es tratar de incentivar el desarrollo de la actividad exploratoria. Hay muy pocos proyectos prácticamente en Chile, por lo tanto, esta ley o lo que hay tras de esta ley lo que buscaba era un poco permitir que las posiciones mineras se abrieran espacio y poder lograr la postura hacia la exploración minera. Y bueno, a raíz de una serie de problemas que trae esta ley, hemos estado hace muy poco tiempo los proyectos normativos, uno para efectos de suspender los efectos de la ley 21.420, ya que entraba en rigor este año, en febrero del 2023, y lo que hicimos fue postergarlo al año 2024, y con eso nosotros ya estamos a puertas de comenzar un largo debate legislativo. Estamos a puertas del 17 de mayo, iniciamos la discusión del boletín, el 15.510. Enseguida. Sí, ahora Ya. estamos en los próximos días, y a propósito de lo que estamos conversando, la reforma, yo creo que es la reforma más importante de los últimos 40 años, porque incluso se desafió un punto muy relevante, y era atrevémonos a abordar la ley orgánica constitucional de concesiones mineras con el principal objetivo de aumentar la actividad minera, y decir, veamos los periodos de vigencia de la concesión de explotación. Y yo creo que el principal desafío, llevándolo al día de hoy, es la discusión de la modificación del Código de Minería, de la ley orgánica, en algunos puntos, como lo que decía en materia de exploración. Vamos a descentralizar los montos de la minera, por esta manera trabajada, entrega de información geológica para robustecer la información que tiene ese régimen hoy en materia del patrimonio geológico del país.
Entonces, yo creo que esos son uno de los grandes desafíos que tenemos, el normativo, el derecho minero en tal. Y bueno, en particular respecto del litio, por supuesto que es un desafío desarrollar la industria. No ha tenido grandes cambios, si se fijan, sigue siendo la misma normativa que conviene de la norma constitucional, del 19 número 24, inciso 10, por lo tanto, no ha cambiado nada en ese sentido. La ley orgánica constitucional de la minera ya lo consideraba un mineral no concesible, por lo tanto, si se fijan, hay mucho bueno respecto de esta sustancia mineral, pero mantiene el mismo estatus normativo, no hay una Sí, modificación. hay que ver qué va a pasar. Así es noticia en desarrollo, pero a lo que voy es que el marco normativo minero se mantiene en ese sentido. Sí. Si les parece, vamos a invitar a nuestros asistentes, tanto presenciales como por Zoom, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Hay una pregunta? ¿Quieres leerla? René Hernández pregunta, ¿cómo enfrentará la minería la escasez hídrica debido a la mega sequía y el aumento de las medias de la temperatura, es decir, el cambio climático que es una realidad hoy? Menuda pregunta. ¿Será una pregunta para abogados? O para ingenieros. Pero a lo mejor un especialista en derecho minero nos puede ayudar. Yo creo que esto va un poco más allá del derecho minero, esos factores más ambientales y ley marco de cambio climático, lo que intenté probar también. Pero bueno, los desafíos de la minería en ese sentido creo que son bastante importantes y creo que ustedes pueden ver en las noticias, en distintos lugares como se ha hablado acerca de la necesidad de que los proyectos mineros puedan optar a nuevas fuentes de recursos hídricos y así como la gran minería ha abordado el uso de agua a través de las fuentes de recursos, sacar agua del mar, digamos, proceso de desalinización, y yo creo que en ese sentido, ese es el gran desafío hoy para la minería. De hecho, hay proyectos de ley ya regulando cuál es la naturaleza jurídica de estas aguas, pero creo que va enfocado hacia eso, sacar las fuentes de agua fresca y dirigirse hacia... Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta aquí presente? De los presentes, ¿alguna otra pregunta en el chat? Es la oportunidad ahora. ¿Alguien que tenga alguna duda? El caballero. Bueno, soy experto en estas materias, expertise están en otras áreas. Si puede Pero- un poquito más fuerte, así se escucha bien. Ahí está. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta que haría fácilmente tocar la problemática que ha significado el desarrollo minero respecto a los relaves. Eso está incluso, creo, en nuestro país y ha causado una serie de inconvenientes. Me gustaría si pudieran explayarse en ese tema un poco complejo, diría yo. Desarrollo, bueno, muy interesante, de hecho, que bueno que planteé porque estamos precisamente ahora haciendo un diagnóstico en la información respecto a los relaves, los depósitos de relaves, a propósito del decreto supremo 48 que regula esta materia. Y bueno, es una normativa relativamente moderna, desde el año 2007. Nosotros entendemos que es una normativa que ha funcionado, ha sido bastante operativa, bastante bien. Pero hay aspectos ambientales que están considerados dentro de ella, es responsabilidad también tanto de titulares como el Estado ver qué se hace con los pasivos mineros que se van desarrollando en razón de la industria, pero es un tema que tenemos en discusión hoy. Sabemos que es una normativa que debe revisarse, deben actualizarse los procedimientos, debe efectuarse también monitoreo de los para ver cuál es su comportamiento, cuáles son los efectos que se van produciendo. Pero algo que estamos evaluando hoy, digamos, tanto en el tema operativo, el funcionamiento de
los tranques, como también ver la posibilidad de que puedan ser objeto de algún tipo de reprocesamiento, reutilización de ellos para mitigar algunos efectos negativos que ellos producen. ¿Ha quedado más o menos contestado o completamente contestado? ¿Tú, Alejandro? No, yo quisiera seguir explotando la presencia de Felipe aquí, que se nos puede dar algún detalle de la modificación que se comienza a discutir ahora, que él mismo la ha calificado como la más importante de los últimos 40 años. Todo nos deja expectantes. ¿Cuáles son los temas que tú crees que son más relevantes de los varios que tiene este proyecto? Sí, bien, tiene varios temas relevantes. Yo creo que en primer término tenemos materia de exploración minera, se está elevando el estándar en cuanto a entrega de información geológica. Hace muy poco tiempo, y voy a recordar, el artículo 21 establecía un reglamento que exigía a los titulares de proyecto entregar la información de carácter general obtenida de labores de exploración geológica básica, lo cual estuvo sin implementarse durante mucho tiempo, y hace más o menos desde el año 2006-2007 se implementó este reglamento con entrega de información geológica básica, es decir, la información más preliminar en labores de exploración. Pero con esta ley se eleva el estándar, en objeto de que se pueda proporcionar toda la información geológica que se vaya obteniendo de los trabajos que se hagan de exploración durante la vigencia de la concesión de exploración. Ese es uno de ellos. Se está abordando también esta ley el ajuste y actualización del sistema DAT de concesiones mineras, que si bien en la 21.420 se materializaba el cambio hacia el datum CIRGAS, a través de este boletín nosotros lo ajustamos y permitimos que se flexibilice un poco este criterio, de manera de que quede supeditado al reglamento del Código de Minería, la implementación del dato. Hay elementos como, por ejemplo, en cuanto al amparo minero, si bien mantenemos la misma lógica que establece la Constitución, con la posibilidad de tener un amparo directo e indirecto a través del pago de una patente minera, generamos un sistema de pagos progresivos, que si bien viene la 21.420, nosotros quisimos ahondar un poco estos puntos y generar incentivos al trabajo de la concesión minera, y por lo tanto se implementan patentes rebajadas dependiendo del tipo de trabajo, o si está en implementación de una resolución de calificación ambiental, o dependiendo también del segmento de minería, también se establecen, de acuerdo a los permisos del título 15 del reglamento sobre minera, una patente rebajada en ese sentido. Hay ajustes también que son en cuanto a temas más prácticas de las energías, como el famoso decreto de los peritos mesuradores, que todos los años se demora bastante por salir. Estamos agilizando ese proceso de manera que esté abierto a los usuarios de forma permanente. Y yo creo que esos son los puntos más relevantes: datos de exploración, por minera, Muchas gracias. Vamos a ir cerrando este conversatorio y sí, vamos no sé, si quieren ofrecernos algunas palabras más. ¿Hay alguna pregunta más de mis profesores? En el chat hay una pregunta más, ¿lo podemos dejar para responder ahora o...? Quizás antes eso muy breve, Sí. A propósito del amparo minero. El amparo minero siempre ha sido muy importante en las legislaciones mineras, porque al fisco siempre le ha importado que se exploten realmente los yacimientos minerales, y siempre ha castigado al concesionario minero, al titular que no explota. Eso se nota en las regulaciones romanas, en las regulaciones ya medievales, de toda la época hasta el siglo XIX. Y a fines del siglo XIX en Chile se rompe un poco ese esquema y se entrega al concesionario el arbitrio de explotar o no explotar, y transformar ese amparo por el mero pago de una patente. Y eso fue muy disputado al inicio de esta regulación minera hace 40 años. Pero ya existen varios fenómenos.
Por ejemplo, el fenómeno de una gran empresa minera chilena, que es Codelco, y que Felipe lo debe tener el cálculo exacto, que tiene, no sé el número, pero una gran cantidad de concesiones mineras, respecto a las cuales paga una patente muy, muy baja, y que no explota. Y esos territorios mineros los podrían explotar otras empresas. Pero no hay ninguna posibilidad legal actual para empujar a esa gran empresa. Y otras empresas privadas también incurren en la misma condición. Hay un mecanismo que se utilizó en materia de aguas, que es hacer pagar a quien tienen esa tremenda cantidad de títulos, porque se produce un problema de libre competencia, porque así se impide que entren otros interesados al negocio. Y quizás eso se podría explorar, dado que Felipe está en este proyecto de ley, como para empujar un poco más, ¿no?, Sí. el amparo. Mira, qué bueno que lo planteas, porque hemos sido muy respetuosos de la institución del amparo. Hoy en día uno de los desafíos ha sido sortear también esto, porque llega también a un cuestionamiento de es necesario, por ejemplo, tener un amparo directo. Tienen también otros matices que pueden abordar esta institución. Nosotros hemos considerado que ha funcionado el amparo como está concedido en nuestra legislación, pero sí, por supuesto, tenemos que generar mecanismos que permitan abrir las posibilidades a que se tenga acceso a eso. De lo que tú señalabas, yo leí hace poco en un artículo, prácticamente entre un 10 o un 12% de las concesiones mineras que existen en nuestro país son explotadas. Del territorio de zonas mineras, entre un 75 a un 82% en algunas áreas están totalmente cubiertas de concesiones mineras. Sin explotar. Sí. Bueno, es un problema a revisar. Sí. Bueno, muchas gracias y el tiempo nos apremia. Queríamos agradecerles y contarles que en nuestra mención de Derecho Minero de nuestro diplomado hablamos de todos estos temas y muchos más, temas de permisos, de marco jurídico. Hay preguntas pendientes que las yo me voy a encargar de responderlas porque no tenemos el tiempo, pero que sí que tienen que ver con la normativa ambiental, que sí lo hablamos como que ya es una disciplina, una rama del derecho, otra rama del derecho colateral que tiene impacto en lo minero, en energía, y es como todo tiene que ver con todo y todo está regulado, sí, por el impacto que mismo cada actividad tiene. Así que todas estas cuestiones las tratamos en nuestros cursos de Derecho Minero 1 y 2 de nuestro diplomado. Los invitamos, la semana que viene empiezan los cursos, así que los que ya están inscritos van a poder siempre consultar estos son 2 de nuestros profesores, pero nos acompañan otros profesores más, y siempre van a poder recurrir a nosotros para participar de nuestros cursos, ¿sí? Y prometemos darles todas las herramientas para ser unos verdaderos especialistas en derecho minero. Así que muchísimas gracias, profesores, por compartir este ratito, por habernos dado el honor de darnos un poquito una visión, una introducción de lo que es el derecho minero. Como verán, es súper amplio y difícil de tratar, pero sí fue una buena visión. Gracias a los que están conectados, me voy a encargar de transmitir sus preguntas a los profesores. Y en estos días, por favor, dejen su correo, así les hago llegar la respuesta. Así que muchísimas gracias por participar. No se olviden de consultar por nuestros diplomados en la web de Educación Continua de la UC.